Que está listo para alabar al Señor y aprender de su palabra. Pregúntale que está la par suya, ¿estás listo? Yo no sé usted, pero yo después del café que me dieron en la mañana hasta temblando vengo. Así que yo sí estoy listo. Estamos listos, ok. El día de hoy es total y completamente diferente. Vamos a terminar la serie de mensajes. Hemos pasado semanas en la serie de mensajes entre sueños y visiones, el lenguaje de un Dios que todavía habla. Por 5 semanas hemos estado hablando de esta serie y yo espero que usted pueda haber aprendido no solamente de la forma que Dios habla, sino de la manera como nosotros respondemos a Él, que cambia el destino de nuestras vidas. Pero de todas las cosas que tal vez hemos aprendido, hay 3 verdades poderosas que yo quiero enfatizar el día de hoy. Número 1, Dios habla. Dios todavía habla. Número 2, Dios no habla respecto a lo que es, sino a lo que vendrá. No importa lo que nosotros estemos viendo en este momento, lo importante es lo que Dios ha dicho, porque es lo que realmente pasará. Pero tal vez una de las cosas más importantes, y si no, regrese lo que es el mensaje de la semana pasada del cómo activar su fe, de cuáles son aquellas cosas que tiene que hacer para activar su fe. Porque lo más importante tal vez de las verdades que hemos hablado es que la fe es la gasolina que mueve todo sueño y toda visión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero hoy quiero hacer algo diferente. Por semanas hemos estado hablando de la visión suya, de invitarlo a soñar, de invitarlo a tener visiones o de la visión que Dios pone en su corazón. Pero yo quisiera terminar esta serie hablando de la visión de Dios, de cuál es la visión de Dios para su pueblo, qué es lo que envuelve, cuál es la visión de Dios, dónde empezó, cómo funciona, por qué, y qué es lo que pasa cuando tú entras. Es por eso que decimos Vision Sunday, el domingo de visión. ¿Qué es lo que pasa en tu vida cuando tú vienes a ser parte de la visión de Dios? El cómo esto curiosamente te eleva, te posiciona en un lugar diferente, el cómo esto acelera tus procesos, el cómo esto acelera tu progreso y del cómo esto tiene la capacidad de cambiar tu vida por completo. Y la única manera que podemos entender esto es hablando del pueblo de Dios, Israel. Y la palabra nos cuenta que después que el pueblo fue fundado y creado, se movieron lo que es a Egipto, estuvieron bien en Egipto, en la región de Gosán, pero tiempo después vino un faraón que no los conocía. Ellos comienzan a crecer porque todo lo que Dios toca crece. Y ellos crecieron y los egipcios tuvieron envidia de ellos al ver su crecimiento, porque hay 2 cosas que pasan. Ojo, hay 2 cosas que van a pasar en tu vida y tú tienes que entenderlas. Si tú estás en los caminos del Señor, yo necesito que entiendas 2 cosas sumamente importantes. Aquellos amigos más cercanos a veces se convertirán en tus enemigos cuando tú comienzas a crecer, porque van a tener envidia y van a tener celos de ti. Y eso fue lo que pasó con Egipto e Israel. Israel era una región pequeña, Egipto los gobernaba. Pero cuando comienzan a crecer, ellos comienzan a tener temor de ellos y comenzaron a esclavizarlos. A tal punto que el pueblo de Dios pasó 4 generaciones, más de 400 años en esclavitud. Hazme el favor, pregúntale a la persona que tienes a la par, ¿cuántos años has pasado tú en esclavitud? Pregúntale. ¿Cuántos esclavos de la pobreza, esclavos de la depre, esclavos de la enfermedad, cuántos años hemos pasado esclavos? Bueno, déjame decirte que Israel pasaron 4 generaciones. Y esto significa, y no es el tema para el día de hoy, pero esto significa del cómo la bendición se repite en la próxima generación, pero de la misma manera la maldición. Y del cómo nosotros somos los artífices de que nuestros hijos sean maldecidos con aquello que nosotros no hemos parado en nuestras vidas. La historia de Israel es una historia en la cual ellos pasaron 400 a 430 años
en esclavitud. 400 a 400 años de dolor, 430 años en cadenas, en frustración y en necesidad. Ellos comienzan a clamar a Dios y Dios escucha el clamor de su pueblo. Y tal vez lo más importante que vas a escuchar de esta charla es lo siguiente, porque la vas a entender al final. Cuando Dios quiere liberar a un pueblo, Él levanta a una persona. Vuelvo a repetir. Cuando Dios quiere liberar a un pueblo, Él levanta a una persona. Y en este caso, esta persona se llamó Moisés. Pero la historia de Moisés, que yo quiero que brevemente la podamos hablar el día de hoy, no es la historia de Moisés. Es la historia de Dios. Es la visión de Dios en la vida de Moisés. Y cuando Moisés le dice sí a Dios, Dios lo levanta de los esclavos. Dios comienza lo que es a elevarlo. Dios lo pone sobre faraones, Dios lo pone sobre gobiernos, Dios lo pone sobre potestades. Y la historia de Moisés cambia. ¿Por qué? Porque la visión que Dios pone en nuestras vidas nunca es solo para nosotros. Y este es el primer punto. La visión de Dios en tu vida siempre incluye a otros. Lo cual significa que si el sueño que estás teniendo, que si la visión que estás teniendo solamente es tuya e incluye a tu familia, déjame decirte algo, no es de Dios. Si lo único que tú estás pretendiendo, yo entiendo, cuando todos venimos a la casa de Dios, especialmente cuando venimos gateando, venimos a fuerzas, venimos porque ya no hay otra opción, ya yo entiendo, todo es acerca de ti, pero Dios en su palabra dice, ven tal como estás. Y si tus pecados fueron rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. Pero algo que Dios hace es que Dios nunca te rescata para dejarte donde estás. Él siempre te rescata para llevarte a un mejor lugar. Él siempre te pone en alineamiento con el propósito por el cual tú fuiste creado. Ahora déjame decirte algo. El propósito por el cual fuiste creado no solamente te envuelve a ti. Porque Dios ha puesto, aunque tú no lo creas, una visión dentro de ti que envuelve a un pueblo, que envuelve a más personas. A tal punto que en Éxodo, cuando Moisés, y yo espero que el día de hoy podamos tener un encuentro con el Señor, cuando Moisés tiene ese encuentro de la zarza ardiente, cuando el Señor se le revela a través de este arbusto ardiente, el Señor le dice lo siguiente en Éxodo 3:10. Ahora ve, porque te envío al faraón y tú vas a sacar a Egipto, de Egipto a mi pueblo Israel. So Dios tenía una visión y Dios elige a un hombre y le dice, ve porque tú vas a sacar a Egipto de mi pueblo. ¿Qué quiere decir que en esto? Que cuando Dios te da una visión, la visión siempre es para liberar a otros. La visión siempre es para bendecir a otros. La visión siempre es para impactar a otros. La visión es siempre para expandir su reino en otros. Pero lo que nosotros no hemos logrado entender es que en la libertad de ellos está nuestra libertad. En la paz de ellos está nuestra paz. En el progreso de ellos está nuestro progreso. Porque cuando Dios quiere liberar a un pueblo, siempre levanta a un hombre. Dígale al que está a la par suya, yo creo que tú eres el Moisés de esta época. Pero en el momento que Dios le da la visión a Moisés, ojo, Moisés no tenía nada. Pregúntale al que está a la par, ¿y tú qué tienes? Si tiene algo me avisa porque lo vamos a utilizar después del servicio. Moisés no tenía nada. Ojo, y tal vez ese sea el lugar donde estás. Cuando Dios le habla a Moisés, Moisés era un total fracaso. Moisés era buscado por el FBI de Egipto y se había escondido en el desierto porque por 40 años lo andaban buscando por haber asesinado a un hombre. No solamente eso, tú puedes decir, pero Moisés se casó, Moisés tuvo hijos, ya, pero era frustrado y miserable.
¿No lo crees? Lee la Biblia. ¿Sabes a qué se dedicaba Moisés? ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Era pastor de ovejas en el desierto. Wait a minute. ¿Qué comen las ovejas? Pasto. Y Moisés era pastor de ovejas, ni siquiera eran suyas, sino que eran de su suegro. ¿Okay? Y Moisés era pastor de ovejas en el desierto. Esto es como que tú vayas a poner una venta de helados en el Polo Norte. Moisés era un fracaso total. Y allí, en ese momento, Dios le habla a Moisés. Moisés estaba lleno, si tú lo escuchas, Moisés estaba lleno de excusas. Moisés era tartamudo. ¿Has escuchado a alguien que tal vez cuando le dan un micrófono se pone que comienza a hablar en lenguas? Ese era Moisés. Y Dios le dice, tú vas a ir al imperio más grande que existe y vas a llegar con tu varita y vas a llegar todo sucio. Vas a hueler a oveja. Huele al hermano que está a la par tuya, dime qué huele. Va a hueler a oveja. Con solo que no huela a lobo estamos bien. Vas a oler a oveja y le vas a decir al hombre más importante de todo el mundo, deja ir a mi pueblo. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Porque la visión que Dios pone para nosotros nunca tiene sentido. Es muchísimo más grande de lo que nosotros solos podamos realizar. So Moisés comienza poniéndole excusas al Señor. Pero al final, Moisés decide ir. Porque la pregunta siempre es la siguiente. ¿Te estás enfocando en lo que ves o en lo que Dios dice? ¿Te estás enfocando en estos momentos en tu vida? Yo no importa cómo tú estás, cómo hayas venido. Pero la pregunta es, ¿te estás enfocando en lo que tú estás viendo que tu vida es o ha sido? ¿O en lo que Dios dice? Porque hay una gran diferencia. Tus ojos pueden ver desierto, pero Dios ve la tierra prometida. Tus ojos pueden ver obstáculos, pero Dios ve ya la victoria. Tus ojos pueden ver escasez, pero Dios ve abundancia. Tus ojos pueden ver enfermedad, pero Dios ve sanidad. Porque lo que ves no define lo que Dios hará. Lo que está en la palabra de Dios define lo que Él va a hacer. Y Él ha dicho que Él va a llevarnos a todos a una tierra prometida. A tal punto que en Deuteronomio 6:23, después que los ha sacado, el Señor los ha liberado. Lee la palabra y te vas a dar cuenta que 430 años le tomaron al Señor, un año para sacarlos. Y déjame decirte algo. Cuando Dios los sacó, no solamente salieron libres, sino que salieron todos multimillonarios. Lee tu Biblia. Lee la palabra por el amor de Dios. En un día Dios cambió su vida de pobre a rico. En un día lee la palabra de Dios. Ellos habían hecho nada, jugaron al loto tampoco. Simplemente le creyeron a Dios. Y Dios cambió los corazones de sus enemigos para que sus enemigos se convirtieran en sus mejores amigos. En Deuteronomio 6:23 dice lo siguiente: nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darle a nuestros antepasados. El título de este mensaje es: te saqué de allá para traerte aquí. Diga al que está a la par suya, ya deja de quejarte. Si Él te sacó de allá, es para traerte acá. Ya, dele un aplauso al Señor. Si Él te sacó de allá, es para llevarte a la tierra prometida. En otras palabras, lo que Dios está diciendo: te saqué de allá para traerte acá. Alguien diga conmigo: de allá para acá. De allá para acá. Entonces ya deja el pasado. Ya deja lo que pasó en el pasado. Mi amado, Dios no te sacó de Egipto para dejarte en el desierto. Dios te saca del desierto para llevarte a lo cierto. Dios no te rescató del pecado para dejarte estancado. Dios te rescata del pecado para lanzarte a todo aquello que Él ha asegurado.
Él no te sacó para frustrarte, Él te sacó para levantarte. Él no te sacó para que vivas pequeño, Él te sacó para que vivas en abundancia. Él no te sacó para que solo sobrevivas, Él te sacó para que conquistes y para que puedas vivir. Él no te salvó para que vivas sin propósito, Él te salvó para darte un futuro glorioso. Es por eso que te sacó de allá para traerte acá. Esa es la razón. Y tú todavía quejándote. Si lo de allá fuera mejor que lo de acá, te hubiera dejado allá. Pero algunos de nosotros somos como Israel. Dios nos lleva a la tierra prometida y nos quejamos del Egipto de donde nos sacó. O estamos cómodos en el desierto que vivimos. Dios nos saca de la esclavitud para llevarnos a la libertad, de desierto a destino, de sueños a propósito, de perdición a dirección. Y lo que el Espíritu Santo quiere recordarte el día de hoy es que si Dios te sacó, es porque Él ya tiene un lugar preparado que se llama tierra prometida, a donde Él ha dicho que te va a llevar. Pero hay un problema. Dígale que está la par suya, tú tienes un problema. Hoy tú tienes más, respóndele. El problema fue que si tú continúas leyendo la historia, ellos nunca llegaron. 2.5 millones de personas salieron de Egipto y pasaron 40 años en el desierto. La distancia desde el desierto, desde Egipto hasta la tierra prometida, Canaán, donde el Señor los llevaba, aproximadamente 12 días a pie. Y ahora en sus carros llegamos en unas 4 horas. Y los que tienen tantos tickets, como ahí en el desierto no hay policía, llegamos en 2. Y ellos estaban a las faldas de la tierra prometida. Y no quisieron entrar. ¿Sabe por qué no quisieron entrar? Porque vieron gigantes. Por los problemas. Por la economía. Por lo que el gobierno dice. Y de 2.5 millones, todos murieron en el desierto. Y solamente sus hijos entraron junto a 2 hombres. Solamente 2 hombres entraron, Josué y Caleb. Y lastimosamente, la misma profecía se cumple en nosotros. Y la razón que ellos no entraron no fue porque habían gigantes. No fue porque habían muros. No fue porque habían pueblos con muros fortificados. La palabra nos dice que la razón que ellos no entraron fue debido a su incredulidad. En Hebreos 3:19 dice, como podemos ver, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ellos mantuvieron su incredulidad. Y lo que quiero hacer es que quiero que veamos un par de razones por las cuales nosotros le damos de comer a nuestra incredulidad y por las cuales nosotros nos mantenemos en el desierto, que nos impiden y no nos dejan llegar a la tierra prometida, al destino, al propósito. ¿Cómo sabes tú que estás en la tierra prometida? Cuando estás trabajando, caminando, viviendo dentro del propósito de Dios en tu vida. Es como tú sabes cuando has llegado a la tierra prometida. ¿Van a haber problemas? Sí. ¿Van a haber gigantes? You better believe it. Pero de todos ellos ya el Señor prometió nos va a rescatar. ¿Cuál es el primer punto? No son los problemas lo que te detiene. Es tu incredulidad la que no te deja avanzar. El pueblo de Israel no pudo avanzar no por los gigantes que vio, sino por la incredulidad que su corazón creyó. No fue el tamaño del enemigo, fue la falta de fe en el Dios que siempre ha caminado contigo. ¿Sabe por qué Dios permitió esto y por qué Dios permite en nuestros días, nuestros desiertos? Porque al final del día lo que Él estaba dándole y lo que podemos aprender de la historia de un pueblo que nunca entró, es que Dios andaba buscando dependencia y confianza. Dependencia y confianza. Y ellos por 40 años anduvieron errantes en el desierto por falta de dependencia y falta de confianza. El problema no eran los gigantes, el problema no eran los muros, el problema nunca fue la falta de recursos. El problema fue no creer en lo que Dios ya había dicho. Lo cual significa que el obstáculo más grande que tú tienes no está afuera.
El obstáculo más grande que tú tienes está adentro. Está dentro de ti. Porque mientras tú tengas fe, la palabra dice que no habrá ningún enemigo que va a poder detenerte. Y Dios no te está pidiendo que tú pelees solo. Él te pide que tú creas en Él para que Él pueda pelear tus batallas. Y el Señor te dice, mientras crees en mí, dice el Señor, yo voy a abrir puertas donde no las hay. Yo voy a abrir caminos en medio del desierto. Yo voy a pelear contigo. Yo te llevaré mucho más allá de lo que tú has soñado o jamás has podido imaginar lograr. La realidad es que si tú no entras a la tierra prometida, no es por los problemas que hay, por los gigantes que hay, sino que simplemente tú no has creído todavía en lo que Dios ha dicho. Porque hay otra verdad que es igual de grande. Mientras tú tengas fe en Dios, tú no tienes problemas. Mientras tengas tu fe en Dios, tú no tienes problemas, solamente tienes pruebas. Cada obstáculo no es para detenerte, sino para hacerte más fuerte. Cada necesidad que un hijo de Dios que cree en Dios enfrenta es una oportunidad para ejercitar la fe, para que podamos ver cómo Él pelea todas nuestras batallas. Una de las cosas que yo le pido al Señor es que este día, no mañana, hoy, todos podamos salir de aquí no con la fe del tamaño de una semilla de mostaza, sino del tamaño de una semilla de un aguacate. Esa es mi petición. Porque la realidad es, segundo punto, la incredulidad te detiene, pero la fe te hace avanzar. Así que yo quiero que hoy declares conmigo, hoy yo voy a creer. Aunque no lo vea, voy a creer. Aunque no lo entienda, voy a creer. Si tiene que llegar un momento en el que un hombre de Dios o una mujer de Dios se levante dentro de una familia, dentro de un hogar, dentro de una casa y diga, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Yo no sé ustedes, pero yo he decidido creer en ese Dios del cual habla la palabra. Él es Jehová Nisi, mi bandera y estandarte. Él es Jehová Rafa, mi sanador. Él es Jehová Jireh, el proveedor. Él es el Shaddai. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es Elohim. Él es el creador de todo lo que existe. Y Él dice que a través de Él, todo, absolutamente todo, será posible en nuestras vidas. Yo he decidido hoy que yo voy a creer. Yo voy a creer en ese Dios que todavía levanta muertos, en ese Dios que todavía hace milagros, en ese Dios que le da vista al ciego, en ese Dios que hace al mudo hablar y al sordo escuchar. Yo todavía creo que Dios puede sanar de cáncer. Yo todavía creo que Dios puede traer alegría en medio de la tristeza, que puede traer riqueza en medio de la necesidad. Yo he decidido creer más. Pero el segundo punto del por cual ellos no entraron es intimidación. Si tú conoces la historia, la primera vez que llegaron a la tierra prometida, 2 meses después de haber salido de Egipto, llegaron y Moisés manda a 12 espías que eran la representación, cada uno un príncipe, lo mejor de cada tribu. Ellos se van por cierto tiempo y regresan con pruebas del cómo era la tierra que Dios había dicho que les iba a dar. Y esto fue lo que los espías dijeron, Números 13, 27, 28. Este fue el informe cuando regresaron que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y es verdad, es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Y aquí está la clase de frutos que se producen. Dicen que las uvas eran tan grandes que un racimo de uvas tuvieron que cargarlo entre 2. Sin embargo, dijeron ellos, el pueblo que habita allí es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac. De los 12, 10 dijeron no se puede. Solamente 2 dijeron vamos. Porque había, dice la palabra, un espíritu diferente en ellos. ¿Qué clase de espíritu hay en ti? ¿El de espíritu de no lo puedo o el espíritu de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si 2 de ellos dijeron sí, Josué y Caleb, ¿sabes que no importa
cuánta teología tengas. Te invito y te doy $500 ya si te levantas y me dices 5 de los nombres de los 12 que fueron, de los 10 que dijeron no puedo. Oh, no, 1,000. Si te levantas ya y me dices 5, no, está Google, nada de eso. No, voy a preguntar a ChatGPT. Right? 5 de los 10, ahí los tengo. 2,000. 4,000. 5,000. ¿Sabes por qué nadie? Ahora, si te digo, ¿quiénes entraron? Josué y Caleb. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué los únicos nombres que recordamos son los de Josué y Caleb? Porque nadie recuerda a los que se rinden. Porque la historia se crea con aquellos que creen que es posible. Ahora tú te estás preguntando, bueno, ¿y por qué Dios lo hace tan difícil? A 400 años en esclavitud y después me lleva al desierto y después me voy a la tierra prometida, la veo y digo, wow, ya, es buenísima, pero hay gigantes. ¿Por qué lo hace Dios tan difícil? ¿Sabes por qué Dios permite eso en nuestras vidas? Porque muchos de nosotros estábamos y estamos sufriendo, pero estamos cómodos en el sufrimiento. Muchos de nosotros ya estamos cómodos y hasta le pusimos nombre a la enfermedad de chiquito. Muchos de nosotros estamos cómodos en seguir prestando y nunca pagando. ¿Dañé a alguien? Oh, I'm sorry. Thank you, Jesus. Muchos de nosotros estamos a gusto siendo la cola y no la cabeza. Muchos de nosotros pasamos simplemente excusándonos del por qué nunca tenemos, nunca podemos hacer y nunca podemos llegar a ser. Del por qué nunca va a cambiar mis hijos, mi matrimonio. Y lo que pasamos haciendo muchos de nosotros en nuestras excusas es que comenzamos a envidiar a aquel que Dios quiere elevar. Comenzamos a hablar de aquello que no entendemos. Y tenemos mucha Biblia dentro de nosotros, pero la Biblia que verdaderamente transforma las vidas es la Biblia no que se conoce, sino la Biblia que se aplica a la vida del individuo. Lo que sucede es que Dios permitió esto, porque aun cuando habían sufrido estaban cómodos como esclavos y Dios siempre nos quiere preparar para que seamos libres. Dios lo permite porque la fe nunca crece en la comodidad, en la incomodidad. La fe solamente crece cuando estamos incómodos. En la comodidad nada crece. Y a veces Dios permite situaciones en nuestras vidas para empujarnos, no para acabarnos. Dios los llevó de la esclavitud al desierto para que cuando llegaran a la tierra prometida ya no regresaran. Pero ellos decidieron el desierto. Así como nosotros hasta el día de hoy algunos estamos decidiendo el desierto. ¿Cómo sabes tú que lo decides cuando no eres fiel a aquello que tú conoces? Cuando no obedeces en aquello que el Señor te ha dicho. Y entonces a veces lo que Dios necesita hacer es que el desierto crezca, que el problema crezca para empujarte hacia tu destino. Y ese empujón a veces viene en forma de prueba, de problema, de enfermedad, de dificultad. Y lo que Dios te está diciendo es, yo no te quiero cómodo, yo te quiero en la promesa. Si yo no puedo ni siquiera recordar cuántas veces Dios me ha empujado a hacer cosas que no quiero hacer. Cuántas veces un problema, una necesidad, simplemente ha servido para que yo no tenga otra opción más que depender solamente de Él. Si conocen mi historia, no es una historia totalmente feliz. Al principio de mi ministerio, al principio estaba tal vez unos 3-6 meses como pastor a lo mucho. Mi hijo le da una enfermedad en la cual el doctor dice tiene solamente un 2% de sobrevivir. A los 6 meses del ministerio. Are you kidding me? Pero por la gracia de Dios, porque la última palabra nunca la tiene el hombre, sino que el Dios que está sobre el hombre, el ingrato todavía está ahí. Si ustedes siguen lo que es el transcurso de mi ministerio, cuando esta iglesia comenzó hace 13 años y hoy mi esposa estaba llorando por eso,
Esta iglesia comenzó en medio del dolor y del sufrimiento, cuando todo el mundo comienza a acusarme y me dan la espalda, la iglesia misma. Pero Dios en su gracia y misericordia, porque lo que el hombre dice no tiene relevancia, cuando el que habla ha sido aquel que vive, aquel que reina. Hoy estamos acá. Si tú conoces mi historia, te podrás recordar que hace 7 años yo perdí absolutamente, andábamos buscando unas fotos el día de ayer. Y Pati hoy dice, yo digo, ¿por qué no las sellamos? Si fueron en el 2013, y me dice, porque en el 2017 se perdió todo. Porque no tenemos conciencia más que los recuerdos de lo que alguna vez fue, pero que ya no existe. Y esto me recuerda, no sé si lo has oído, la historia del multimillonario, quien invitó a sus amigos a hacer un barbecue a su casa. Y en la piscina de atrás, este hombre en Texas tenía una piscina olímpica, grandísima la piscina. Y cuando todos llegan, estaban en el patio, se dan cuenta que la piscina estaba llena de cocodrilos. Y le preguntan, ¿por qué es que tú tienes una piscina en Texas llena de cocodrilos? Oh, dice él, porque la cualidad más importante para mí de un individuo, hombre o mujer, es la valentía, es el valor. Y todo el mundo sabe alrededor de acá que yo le voy a dar un par de millones de dólares al hombre o mujer que se atreva a tirarse al agua, nadar al otro lado de la piscina, y cuando salga al otro lado, yo no le voy a hacer preguntas, sino que simplemente le voy a decir, ¿a nombre de quién quieres que haga el cheque? Todos no respondieron y regresaron a la casa. 2 segundos después escuchan un splash en el agua. Cuando regresan a ver, ven a un hombre que comienza a nadar como que fuera atleta olímpico profesional. Y de alguna manera los cocodrilos no lo alcanzan y sale al otro lado. Y al salir al otro lado le dice este multimillonario, nunca en mi vida había visto valor como este. ¿A nombre de quién quieres que haga el cheque? Y él dice, yo no quiero ningún cheque, yo quiero saber quién me empujó a la piscina. Hay momentos donde Dios te va a empujar para tu bien. La prueba no fue para destruirte, la prueba fue para impulsarte. Tu lucha no fue para quebrarte, tu lucha fue para levantarte. Y yo siento en mi espíritu que Dios está empujando a esta iglesia hacia la próxima temporada, hacia algo más grande, hacia algo mayor que nosotros mismos. Por lo tanto, tú tienes que saber. Estamos ya construyendo una piscina olímpica para todos aquellos que quieran ser líderes. Ese va a ser el paso final, después de tomar crecer. Lo que tú tienes que saber es lo siguiente: la intimidación se vence con convicción cuando mi fe es más grande que la situación. Y aquí tal vez está el punto más importante de esta charla. Porque la razón, cuando yo decía que el problema más grande no está afuera, sino está dentro. Y tenemos que preguntarnos por qué razón es que nosotros, al igual que ellos, a pesar que hemos visto la fidelidad de Dios, a pesar que hemos visto la fe de Dios, ¿por qué seguimos incrédulos? Porque algunos de nosotros hablamos y nos callamos en aquella cosa que sabemos que no estamos siendo fiel. Si leemos la Biblia, hablamos de que leemos la Biblia. Pero si estamos siendo infiel en una área, ni siquiera la tocamos. Muchos de nosotros cantamos canciones grandísimas, bailamos y danzamos, pero nuestra economía está lejos de Dios porque nunca se la hemos entregado a Él. Y no estoy hablando solamente del 10%, sino del 90% con el cual tú te quedas, que también eres responsable de. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros permanecemos en incredulidad? ¿Por qué ellos se intimidaron y por qué nosotros nos intimida? A veces la enfermedad, a veces la situación que está pasando. ¿Puedo sugerir esto? Porque ellos tenían el complejo de langosta. Con mucho respeto, pregúntale a tu vecino que has estado ignorando hasta este momento. ¿Y tú tienes complejo de langosta?
Para aquellos que no saben lo que en la Biblia dice langosta, son los chacuates, son los grillos. Pero yo, para no ofenderlo, mejor le digo langosta y no chacuate. En Números 13:33, escuche esto. ¿Qué es lo que tú darías si tú sabes que al ser fiel en lo que estás siendo infiel, Dios te cumple hoy todas las promesas? ¿Qué es lo que tú estuvieras dispuesto a hacer? ¿Quiere que se la ponga más triste? ¿Qué cambiarías en tu vida si el día de hoy Dios llama tu vida a su presencia? Yo estoy seguro que lo darías todo. Yo estoy seguro que no te quedarías con nada. Yo estoy seguro que en las próximas 12 horas o 24 horas serías el cristiano más fiel que existe en toda la tierra. ¿Sabe por qué ellos no entraron? A pesar que estaba la tierra prometida frente a ellos, a pesar que ellos habían ido, habían visto. En Números 13:33 dice, hasta vimos los gigantes, anaquitas, y comparados con ellos, nos veíamos como langostas. Ojo, nos veíamos. Nosotros nos veíamos como langostas. Y así nos vieron ellos a nosotros. ¿Quieres saber en psicología cuál es el complejo de langosta? Low self-esteem. Complejo de inferioridad. ¿Sabes por qué nuestras jóvenes, y estoy tratando de ser lo más respetuoso posible, ¿sabes por qué ellas confunden el amor con sexo? Por falta y un complejo de langosta. Porque si tú te amas a ti mismo, tú te vas a respetar a ti mismo. ¿Sabes por qué el uso excesivo de drogas? Y creemos más en lo que vemos en la televisión y en lo que otros dicen. ¿Sabe por qué nos dejamos influenciar de personas que no quieren lo mejor para nuestras vidas? Por complejo de langostas. Porque nos veíamos como langostas. ¿Quiénes se veían como langostas? Ellos mismos. ¿Cómo te ves a ti mismo? Honestamente, ¿te ves como Dios te mira? ¿Cuál es la imagen que tienes de ti mismo? Porque lo que yo he llegado a entender es que el complejo de langosta limita mi visión, pero mi identidad en Dios impulsa mi convicción. Sí, cuando yo tengo lo que es, pasa la siguiente, cuando yo tengo lo que es complejo de langosta, esto limita todo lo que yo creo, no, la anterior, todo lo que yo creo que es posible. Cuando yo creo lo que es, en lo que Dios ha dicho, yo no estoy creyendo en lo que yo puedo hacer, yo estoy creyendo en lo que Él dice que Él hará. Si Moisés fue simplemente un instrumento, pero cuando tú tienes un complejo de langosta, va a limitar tu visión. Es tu identidad en Dios que asegura, que perfecciona, que impulsa tu convicción. Y cuando tú entiendes que es la incredulidad y la intimidación lo que los mantuvo a ellos, como nos mantiene a nosotros lejos de nuestra tierra prometida, entonces comenzamos a comprender que no son los gigantes, ni las tormentas, ni quién está en el gobierno, ni el nombre del presidente, si es demócrata, republicano o quien sea. Dios está en control. Él es soberano sobre toda la tierra. Él no ha perdido ninguna batalla y no va a perder la tuya. Pero el problema es, Números 13:33, nos veíamos como langostas y así nos veían ellos a nosotros. Este es el punto. Cómo te ves determina lo que conquistas. Esa es la situación. Cómo tú te ves va a determinar lo que conquistas. La razón es porque Satanás te ve a ti como tú te ves. Satanás en estos momentos te ve
cómo tú te estás viendo. Y cómo tú te ves determina lo que el enemigo ve. Y si tú tienes una imagen pobre de ti mismo, el enemigo va a estar de acuerdo contigo. ¿Qué dice la palabra? Nos vimos como langostas y ellos estuvieron de acuerdo con nosotros. El mundo no te ve como tú eres, el mundo te ve como tú te ves. Y lo que Dios nos está diciendo es: deja de verte como pequeño, porque yo soy grande en ti. No es lo que el mundo dice, es lo que yo he dicho. No es quien tú eres, es quien vive dentro de ti. Eso es lo que hace toda la diferencia. Pero tal vez hay algo, y tal vez esto es lo más importante, y tal vez es la razón de nuestras frustraciones, a pesar que somos sinceros en tratar de caminar con el Señor. Que el problema más grande que tenemos es que no solamente se trata del cómo nos vemos a nosotros, sino cómo estamos viendo a los que Dios puso a nuestro lado. A estos 10 espías se les olvidó que 2.5 millones de personas estaban esperando que ellos dijeran: entramos o nos regresamos. Y muchas veces, cuando tenemos complejo de langosta, vemos a otros de la misma manera como las langostas que somos nosotros. Vemos competencia en donde tiene que haber unión. Ese es el problema que hay. Dile al que está a tu lado: por favor, tú no eres langosta, tú eres un conquistador. Sabes, yo no sé cómo tú te ves, pero cuando yo te veo a ti, yo veo redención, yo veo unción, yo veo salvación, yo veo victoria, yo veo promesas cumplidas, yo veo los próximos pastores, los próximos doctores, los próximos ingenieros, yo veo aquellos que van a cambiar, ¿por qué no?, esta nación, porque podemos ser los más pequeños, pero somos la minoría más grande y Dios no ha terminado con nosotros. Si yo veo al Hijo de Dios cumpliendo todas las promesas, este es el momento en que debemos de vernos como Dios nos ve y recordar lo que Él dice de nosotros, que Él dice que somos amados, que somos perdonados, que somos redimidos, que somos victoriosos, que somos más que vencedor, que somos ciudadanos del cielo, que somos creación con propósito, templo del Espíritu Santo, obra maravillosa y nueva criatura. Y yo me pregunto si hay 2 o 3 que todavía creen eso, de lo que Dios dice acerca de ustedes. Pero el punto, yo creo, en el cual honestamente la iglesia ha perdido su sabor, es que al principio yo dije: cuando Dios quiere salvar a un pueblo, levanta a un hombre. Pero lo opuesto es la misma verdad. Cuando Dios quiere salvar a un pueblo, llama a una persona. Pero cuando quiere salvar a una persona, llama a un pueblo. Y ese es el problema más grande que la iglesia en nuestros días está enfrentando. El que todavía no nos hemos dado cuenta que no existen llaneros solitarios que solos puedan llegar a la tierra prometida. Que juntos somos mejores. Que Dios siempre llama a un pueblo, no a una persona. Y que tú jamás vas a poder alcanzar solo todas las promesas de Dios en tu vida. Que tú necesitas a los que están contigo. Y cuando tú entiendes eso, comienzas a amar a la persona. Cuando tú entiendes eso, comienzas a verlos a ellos, no como tú te ves, sino como Dios los ve a ellos. Cuando tú haces eso, comienzas a hablar solamente bendición sobre aquellos que anteriormente estabas hablando maldición. Cuando tú entiendes eso, dejas de hablar tantos chismes y comienzas a exhortar solamente a las personas. Cuando tú sabes esto, tú dejas de castigar simplemente y de juzgar el pecado de otros y ves el pecado que hay dentro de ti.
Cuando tú logras entender que tú solo no vas a entrar jamás a las promesas y a la tierra prometida que Dios tiene. Porque cuando Dios quiere salvar a un pueblo, llama a un hombre. Pero cuando quiere salvar a un hombre, llama a toda una iglesia. Y es tiempo que nosotros entendamos eso. Necesitas grabártelo en tu mente. Por lo tanto, número 3, la tierra prometida se conquista en unidad. Porque donde hay división, no hay posesión. Dios sacó al pueblo de Egipto como pueblo, no como individuos. Ellos cruzaron juntos el Mar Rojo. Ellos vencieron enemigos juntos. Ellos llegaron al borde de la promesa juntos. La tierra prometida nunca se alcanza solo. Y es por eso que Pablo decía en lo que veíamos el miércoles pasado, en Efesios 4, del 4 al 6, un solo cuerpo, un solo espíritu, así como fueron llamados en la misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mi amada iglesia, cuando somos un cuerpo y cuando estamos en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo corazón y con una misma visión, no hay nada, absolutamente nada que juntos no podamos lograr. Cuando la iglesia se une, las montañas se mueven. Cuando la iglesia se une, los gigantes caen. Cuando la iglesia se une, las puertas se abren. Cuando la iglesia se une, las promesas se cumplen. Porque la unidad es la llave de la conquista. La unidad es la fuerza del pueblo de Dios. La unidad es lo que transforma lo imposible en lo posible. Póngase de pie. Y depende con quién esté. Tome la mano de alguien. Si está sudada, perdónelo. Tal vez usted lo pone nervioso. Tome la mano de alguien o el hombro. Solamente juntos vamos a poder llegar a la tierra prometida. Solamente juntos. Hoy más que nunca, con lo que estamos viendo alrededor, con lo que está pasando en la sociedad, con lo que está pasando políticamente en el gobierno, hoy más que nunca necesitamos creer. Hoy más que nunca necesitamos confiar. Hoy más que nunca es el tiempo de caminar unidos, no como individuos, sino como un solo cuerpo. Porque Dios nos sacó de allá para traernos acá. Para que podamos estar juntos en una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre que está sobre todo, un solo cuerpo, un solo sentir. Para poder estar listos para lo que Dios nos va a pedir. Para que podamos estar listos para las puertas que Dios va a abrir. Para que podamos estar listos para lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Porque cuando el pueblo se une no hay nada imposible. Porque cuando caminamos juntos como un solo cuerpo, toda promesa de Dios se cumplirá. Porque cuando avancemos juntos, la tierra prometida está a nuestro alcance. Porque es tiempo ya de dejar de mirar atrás. Si Dios te sacó de allá, es para traerte acá. Es el tiempo de avanzar juntos. Es el tiempo de decir, se puede, a lo que Dios ya dijo. Y decir, yo lo voy a creer. Yo quiero creer que lo que Dios está haciendo es poniendo una nueva visión en cada uno de nosotros. Un nuevo corazón que está dispuesto a trabajar por algo más grande que sí mismo. Es tiempo de creer, es tiempo de confiar, es tiempo de unirnos. Porque cuando tú avanzas el reino de Dios, tú avanzas. Cuando tú bendices a otro, tú eres bendecido. Si la visión de Dios nunca es solamente para ti, la visión de Dios está y lleva al que tienes a la izquierda, de la derecha, delante y atrás de ti. Un solo pueblo. Pero Dios te ha llamado a ti y te ha levantado a ti para que tú puedas rescatar a los que están siendo perdidos. Y cuando tú haces eso, lo que tú no entiendes es que cuando ellos se levantan, tú te levantas más.
Moisés vino de ser el fracaso más grande al hombre que en todas las religiones, en las 3 religiones más importantes, se tiene como uno de los patriarcas. ¿Por qué? ¿Porque era bueno? No, era un fracaso total. ¿Porque creía? Tampoco. ¿Porque tenía toda la fe de este mundo? Mucho menos. Simplemente él creyó. Él creyó en el Dios de todo lo puede. Simplemente él fue. Él caminó por fe. Él dependió de Dios. Y él, este hombre, junto a todos los demás, lograron hacer lo imposible posible. Y un pueblo que estaba en la destrucción completa y en la esclavitud, ha venido a ser el único pueblo en la historia que lo ha perdido todo y lo ha retomado completamente todo de nuevo, porque él dice que su pueblo es como la niña de sus ojos. Y adivina qué, ese eres tú. Tú eres parte de su pueblo. Si tú ya aceptaste a Jesucristo, tú eres parte de ese pueblo santo, de esa nación santa y sagrada. ¿Qué estás esperando para entrar a tu tierra prometida? Solo tienes que avanzar. Este es el reto más grande que tenemos. El dejar el complejo de langostas. El ya no escuchar como otros nos ven o como nosotros lo que creemos de nosotros mismos. Y comenzar a creer en lo que Dios ha dicho. Porque al que cree, todo le es posible. Si tú estás aquí y nunca has aceptado a Jesús, yo quiero darte esa oportunidad para que tú vengas a ser parte de algo más grande. Y no solamente eso, sino para que tú tengas asegurada tu vida eterna. Para que tú sepas que de aquí en adelante, no importa si mueres de aquí a 100 años o en un par de días, al momento que tú mueras, tú vas a abrir los ojos y tu muerte no será muerte, sino cambio de dirección. Vas a pasar de estar aquí a ser un ciudadano del cielo. Pero mientras estés aquí librando la buena batalla, no las tendrás que pelear jamás, nunca solo. Porque mira a tu alrededor, hay un pueblo de Dios que va a pelear junto a ti todas las batallas. Y lo más importante, un Dios que vendrá a vivir dentro de ti, que Él ha dicho que va a pelear todas tus batallas por ti. Si tú estás aquí y nunca has aceptado a Jesús y lo quieres hacer, la palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú nunca has aceptado a Jesús y quisieras hacerlo el día de hoy, en el libro de Apocalipsis dice que Él es un caballero y que Él toca la puerta y llama a la puerta de tu corazón, y que si tú abres, Él va a entrar y va a tener comunión contigo. Si yo me pregunto si tú tienes la suficiente fe que Dios está depositando dentro de ti para dar ese paso. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesús y lo quieres hacer, ahí donde estás, simplemente levanta tu mano y vamos a entender que tú quieres hacerlo. Si nunca lo has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y quieres hacerlo el día de hoy, simplemente donde estás, levanta tu mano, que no te dé pena. A Él no le dio pena morir en una cruz. Gloria a Dios, si puedo verte, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Si pueden acercarse a orar o simplemente extender sus manos y orar. ¿Habrá alguien más que quiere recibir a Jesús el día de hoy? Si tú nunca lo has recibido, gloria a Dios, gracias Señor. Ahí necesito otro hombre ahí, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Si tú nunca has recibido a ese Dios que vino, que vivió entre nosotros, murió en una cruz, pagó por tus pecados, pero al tercer día resucitó y Él ha prometido que de todo tú vas a resucitar. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien más? No te vayas sin Jesús. No te vayas sin Jesús por última vez. Si tú nunca lo has recibido y quieres hacerlo el día de hoy, levanta tu mano. Gloria a Dios, puedo ver, clárese, sí. Gracias Señor. Repite, si tú lo has recibido, repite estas palabras conmigo. Querido Padre Celestial, gracias por morir en una cruz por mí. Padre, reconozco que soy pecador y pido que perdones todos mis pecados. Quiero el día de hoy aceptarte y recibirte como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador.
Señor Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, que hoy vendrá a vivir por el resto de la eternidad conmigo. Te pido que guíes mis pasos, que ordenes mis pasos. Te pido, Padre Celestial, que me limpies, que me cures, que me protejas y que me enseñes el camino que lleve hacia ti. Y el día de hoy yo declaro que desde este momento, Señor Jesús, yo te recibo y que tú eres mi Señor y mi soberano Salvador. En el nombre de Jesús oro esto. Amén y amén. Es la palabra del Señor, que hay fiesta en los cielos, pero yo también acá, por aquellos que han aceptado a Jesús, por aquellos que lo han aceptado. Gracias, gracias. Lo mejor estoy seguro.